Hola a todas, mi nombre es Ernestina y hoy, con mis 74 años bien vividos, siento que necesito abrir mi corazón y compartir una historia que lo cambió todo para mí. Esto sucedió hace exactamente 2 años, en una mañana del Día de la Madre que comenzó como el más feliz de mis recuerdos y terminó como la lección más dura que la vida me ha dado. Yo era viuda, vivía sola en mi pequeña casa en Guanajuato, la misma donde crié a mi único hijo, Alan. Mi vida en aquella época era él. Todo lo que hacía, cada centavo que ahorraba, cada oración que susurraba antes de dormir, era pensando en su bienestar, en su felicidad. Aquel domingo estaba preparándolo todo para ir a su casa, con el corazón saltando de alegría y expectación. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, por favor, dale a me gusta y compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace. Vuestro apoyo significa mucho para mí y para otras mujeres que puedan estar pasando por algo parecido. Me desperté incluso antes de que cantara el primer gallo, como siempre he hecho durante toda mi vida. Es una costumbre antigua, de quien aprendió que el día rinde más cuando lo recibimos con los brazos abiertos desde su primer suspiro. Fui a la ventana de mi sala, que da a un pequeño jardín que cultivo con el mismo esmero con que cuidé a mi hijo. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a tierra mojada por el rocío. Recé un Padre Nuestro y un Ave María, agradeciendo a Dios por mi salud y, principalmente por la vida de Alan. Le pedí que lo bendijera, que lo protegiera en su camino, sin saber que aquel día sería yo quien necesitaría toda la protección divina. Mi casa es sencilla, ya sabéis. Las paredes están llenas de fotos. En una de ellas, mi difunto esposo, Javier, me abraza. Éramos tan jóvenes. En todas las demás está Alan. Alan bebé, Alan en su primera comunión, Alan graduándose de la universidad, Alan el día de su boda con Fernanda. Cada una de esas fotos era un pedazo de mi alma, un testimonio de toda una vida de sacrificios y de un amor que yo creía que era lo más fuerte del mundo. En aquel momento, mirando su rostro sonriente en la graduación, un diploma que costó mi sudor y muchas noches mal dormidas, sentí un orgullo que apenas cabía en mi pecho. Mal sabía yo lo que me esperaba. Después de mis oraciones, fui a arreglarme. Abrí mi armario, que huele a cedro y a tiempo, y elegí mi mejor vestido. No era un vestido de lujo, ni mucho menos. Era un vestido de flores, de una tela sencilla, que yo misma había cosido y que guardaba para ocasiones especiales. Lo planché con todo el cuidado, asegurándome de que no quedara ni una sola arruga. Quería estar guapa para mi hijo, para mi nuera Fernanda, para mi nieta Noemí. Quería que vieran en mí a la matriarca que siempre se esforzó por ser, una figura de respeto y de amor incondicional, aunque mi ropa no gritara riqueza como la de ellos. Mientras me arreglaba, peinando mi cabello ya completamente blanco y recogiéndolo en un moño firme como mi madre me enseñó, pensaba en qué llevaría a la fiesta. Fernanda siempre se encargaba de organizarlo todo, con buffets caros y decoraciones que yo veía en las revistas. Pero yo quería llevar algo mío, algo que tuviera el sabor de casa, el sabor de nuestra historia. Fue entonces cuando me decidí. Iría a la pastelería de Don Roberto en el centro y compraría el pastel de 3 leches que a Alan tanto le gustaba cuando era niño. Era su favorito absoluto y yo sabía que ese sabor lo transportaría de vuelta a la infancia, a un tiempo más sencillo. El camino a la pastelería fue una pequeña peregrinación por las calles de piedra de mi ciudad. El sol de la mañana ya empezaba a calentar y la gente me saludaba con un «¡Feliz día, doña Ernestina!». Yo sonreía de vuelta con el corazón cálido. Me sentía la madre más afortunada del mundo. En la pastelería, el olor a azúcar y vainilla me abrazó como un viejo amigo. Don Roberto, un señor ya encorvado por los años de trabajo, sonrió al verme. «Vino a buscar el pastel del campeón, Ernestina», dijo, como siempre decía. Él sabía de mi devoción por Alan. Todo el pueblo lo sabía. Aquello me llenó de una alegría ingenua. Con la caja del pastel atada con una cinta roja, sosteniéndola como si fuera el tesoro más precioso del mundo, comencé el viaje hacia la casa de mi hijo. Está en un fraccionamiento privado,
un lugar muy diferente a mi barrio. Las casas son enormes, los jardines impecables y los coches en el garaje valen más que toda mi casa. Nunca me sentí completamente cómoda allí, para ser sincera. Era como si no perteneciera a ese mundo de apariencias, un mundo que mi hijo ahora habitaba y que parecía cada vez más distante de nuestros orígenes humildes, de la sencillez en la que lo crié. Durante el trayecto en el autobús, miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. En mi mente pasaban flashes de la vida de Alan. Recordé las veces que llegaba de la escuela con los zapatos rotos de tanto jugar al fútbol, y yo pasaba la noche remendándolos para que pudiera usarlos al día siguiente. Recordé vender mis dulces caseros en el mercado para juntar dinero para los libros de su universidad. Cada sacrificio valió la pena, pensaba. Verlo bien, exitoso, era mi recompensa. El amor de madre es así, ¿no es cierto? Una se anula para que ellos puedan serlo todo. Al bajar del autobús y caminar hacia las imponentes puertas del fraccionamiento, sentí una pequeña opresión en el pecho, una ansiedad que intenté ignorar. Eran tonterías mías, cosas de madre vieja, me dije a mí misma. El portero ya me conocía, sonrió y me abrió la puerta, deseándome un feliz día de la madre. Se lo agradecí, intentando que mi sonrisa pareciera tan radiante como deseaba que estuviera mi corazón. A cada paso que daba por las calles anchas y silenciosas de aquel lugar, más parecía pesar la caja del pastel en mis manos, como si cargara todo el peso de mis expectativas. Cuando finalmente llegué frente a su casa, oí la música alta y las risas. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Me detuve un instante antes de llamar al timbre. ¿Por qué no me esperaron? Alan siempre venía a buscarme a casa en fechas así. Sentí una punzada de decepción, pero la aparté rápidamente. Debía de estar ocupado con los invitados, claro. A Fernanda le encanta tener la casa llena. Respiré hondo, me arreglé el vestido y forcé mi mejor sonrisa. Era el Día de la Madre, un día para ser feliz, y no dejaría que un pequeño detalle arruinara mi alegría. Llamé al timbre, pero con la música nadie oyó. Volví a llamar. Nada. El portón lateral que daba al patio estaba entreabierto, así que decidí entrar por allí. Quizás simplemente no me habían oído. A medida que entraba, el sonido de las conversaciones y la música se hizo más fuerte. Había mucha gente, amigos de Fernanda y Alan, todos vestidos con ropa de marca, sosteniendo copas de vino. Nadie siquiera notó mi presencia. Me sentí invisible, una figura anónima cargando un pastel casero en medio de una fiesta que no parecía ser para mí. Mi corazón empezó a latir más despacio, como si presintiera el golpe. Caminé por el jardín, esquivando a los invitados que conversaban animadamente. Mis ojos buscaban desesperadamente a Alan, un rostro familiar que me acogiera. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del patio había un gran alboroto. Todos estaban reunidos en un círculo, aplaudiendo y tomando fotos con sus móviles. La música se había detenido y la voz de Alan sobresalía, llena de un orgullo que yo conocía bien, pero que en ese momento no era para mí. Estaba al lado de un coche enorme, negro, brillante como un espejo. Tenía un lazo rojo gigante en el capó. A su lado, radiante, estaba doña Tatiana, su suegra. Llevaba un vestido caro, joyas que centellaban bajo el sol y una sonrisa que iba de oreja a oreja. Fernanda estaba a su lado, grabando todo con el móvil, gritando: «¡Sorpresa, mamá! ¡Te lo mereces!». El estómago se me revolvió. Quedé donde estaba, escondida detrás de una maceta, con el pastel de 3 leches todavía en mis manos. Alan tomó un micrófono. Su voz, amplificada, resonó por el patio y perforó mi corazón como un cuchillo. «Para la mejor madre del mundo», empezó a decir. Por un segundo una chispa de esperanza absurda se encendió en mí. Sería una broma. Estaría hablando de mí. Pero entonces continuó. «La madre que la vida me dio, mi suegra, doña Tatiana, una mujer con clase, con fuerza, que me inspira todos los días. Acepta este pequeño regalo como una muestra de nuestro amor y gratitud. Feliz Día de la Madre». Y entonces le entregó la llave del coche. Los aplausos estallaron. Tatiana lloraba de emoción, abrazando a Alan,
luego a Fernanda. La gente se agolpaba para felicitarla, para admirar el coche de lujo, y yo estaba allí, parada, a pocos metros de distancia, completamente olvidada. La matriarca de la familia, la mujer que lo trajo al mundo, era ahora una espectadora silenciosa de aquella escena. El dolor que sentí en ese momento fue algo que no le deseo a nadie. No era rabia, no era envidia, era un dolor hueco, un vacío profundo que parecía haberse tragado toda la luz dentro de mí. Fue solo después de varios minutos, cuando la euforia inicial disminuyó, que Fernanda finalmente me vio. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, una expresión de incomodidad, no de bienvenida. Le dio un codazo a Alan y señaló discretamente en mi dirección. Alan se giró. La sonrisa en su rostro vaciló por un instante cuando me vio allí, parada con la caja del pastel. Parecía un niño pillado haciendo algo malo, pero la vacilación duró poco. Enderezó los hombros y vino hacia mí, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, llegaste, qué bueno», dijo, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado falsa. Me dio un abrazo rápido y torpe, cuidando de no arrugar su camisa de lino. «Feliz Día de la Madre», murmuró, casi como una formalidad. No pude decir nada. Tenía un nudo en la garganta, las palabras atrapadas en algún lugar entre el shock y la humillación. Solo lo miré, intentando encontrar en aquellos ojos al niño que crié, pero solo veía a un extraño. Entonces pareció recordar algo. «Ah, espera un poco, también tengo un regalo para ti», dijo, con una animación forzada. Metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y sacó una pequeña bolsa de papel, ya arrugada y doblada. Me la extendió. La bolsa era marrón, sin cinta, sin ningún cuidado. Contrastaba de forma grotesca con el lazo rojo gigante del coche de lujo que aún brillaba a pocos metros de distancia, un monumento a mi insignificancia en aquel día. Mis manos temblaban un poco cuando cogí la bolsa. Era ligera, casi no pesaba nada. La abrí con cuidado, con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas. Dentro, envuelto en un papel fino, había un par de chanclas de plástico azul, de esas que se compran en cualquier mercado por 20 pesos. Tenían un fuerte olor a goma. Miré las chanclas, luego el coche de lujo y después el rostro de mi hijo, que me miraba con una expectativa ansiosa, como si esperara un agradecimiento. En ese instante, el mundo a mi alrededor pareció silenciarse. El sonido de la música, las risas, las conversaciones, todo desapareció. Solo podía oír el zumbido en mis oídos y el latido lento y pesado de mi propio corazón roto. Sostenía aquellas chanclas baratas en mi mano y parecían pesar 1 tonelada. Cada gramo de ese plástico representaba una gota de mi amor, de mi sacrificio, siendo desechada, siendo tratada como algo sin valor, descartable. Levanté mis ojos y me encontré con los de Alan. Y por primera vez en la vida, no vi a mi hijo. Vi a un hombre que ya no reconocía, un hombre que valoraba la apariencia por encima de la esencia, que compraba la admiración de su suegra con un coche de lujo e intentaba comprar el silencio de su propia madre con un par de chanclas de plástico. En ese momento, la luz, en mis ojos, la luz de la madre devota e incondicional, se apagó, y en su lugar nació una claridad fría y dolorosa. La mujer que entró en ese patio no era la misma que saldría. No lloré, las lágrimas simplemente no vinieron, como si el dolor fuera tan profundo que hubiera secado la fuente. Forcé mis labios a curvarse en algo que debería parecer una sonrisa, pero que probablemente se asemejaba a una mueca de dolor. «Gracias, hijo mío», dije, y mi voz salió como un susurro, un hilo de sonido. «Son prácticas». La palabra sonó vacía y ridícula en el aire, pero fue la única que encontré. Guardé la bolsa de papel arrugada en mi bolso, junto a mi cartera vieja y mi rosario. Ahí era donde pertenecía su regalo, escondido, fuera de la vista. Alan pareció aliviado con mi calma. Quizás esperaba gritos, acusaciones, una escena que arruinara su fiesta perfecta y la de Fernanda, pero no le daría ese gusto. No me permitiría ser la vieja dramática que estropeó el gran día de la suegra.
Mi dignidad en ese momento era lo único que me quedaba. Miré a doña Tatiana, que ahora estaba sentada dentro del coche, pasando las manos por el volante de cuero como si estuviera acariciando un trofeo. Ni siquiera me miró. Para ella yo no existía. Con una calma que yo misma no sabía que poseía, di un paso atrás. Hijo, no me siento muy bien. Mentí. Creo que el sol fuerte me ha dado dolor de cabeza. Vine solo para darte un abrazo y entregar esto. Fui a una mesita de esquina, lejos del centro de atención, y coloqué la caja del pastel de 3 leches. El pastel que había llevado con tanto amor, que representaba nuestros recuerdos. Allí, en esa mesa, parecía solo un pastel, un objeto sin historia, y quizás era exactamente en eso en lo que se había convertido para Alan. «Pero mamá, si acabas de llegar», protestó, con una preocupación superficial que no me convenció. «Quédate un poco más, come algo». Solo estaba cumpliendo el protocolo, diciendo las palabras que un buen hijo debería decir, pero sus ojos ya se desviaban de mí, buscando a Fernanda, volviendo al centro de la fiesta, al coche, a lo que realmente importaba. «No te preocupes, hijo mío, es mejor que vaya a descansar, disfrutad de la fiesta», dije, con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. «Felicidades por el coche, doña Tatiana», dije en un tono un poco más alto para que me oyera. Ella solo asintió desde dentro del coche, con una sonrisa presuntuosa. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, de la misma forma que entré, sola. Nadie intentó detenerme. Nadie me acompañó hasta la puerta. Podía sentir las miradas de los invitados en mi espalda, algunos con pena, otros con indiferencia. Crucé el patio, pasando de nuevo junto a la gente que reía y bebía, y me sentí como un fantasma. La brisa de la tarde parecía fría ahora, y me abracé a mí misma, intentando calentarme, pero el frío venía de dentro, un frío que congelaba el alma y que ningún sol podría derretir. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. En el autobús me senté cerca de la ventana, pero no vi las calles, ni la gente, ni el cielo azul. Todo lo que veía era la imagen de mi hijo entregando aquellas llaves, el brillo en sus ojos que no era para mí. Saqué la bolsa arrugada del bolso y miré las chanclas azules, un regalo de 20 pesos. No estaba dolida por el valor monetario, estaba devastada por el valor que él me atribuyó. 20 pesos. Eso era lo que valía toda una vida de dedicación, de noches en vela, de sacrificios silenciosos. Sostuve aquellas chanclas de plástico en mis manos, que ahora parecían tan viejas y arrugadas, las mismas manos que lo acunaron, que cocinaron sus comidas favoritas, que cosieron su ropa, que le entregaron cada centavo ahorrado para sus estudios, y a cambio recibían esto, un trozo de plástico barato que gritaba lo poco que significaba yo en su nueva vida. Una lágrima solitaria finalmente se escapó y rodó por mi mejilla. Solo una. La sequé con rabia. No iba a llorar por esto. Llorar no cambiaría nada. Cuando llegué a mi calle, el sol ya estaba más bajo, pintando el cielo con colores naranja y morado. La belleza de aquel atardecer parecía una ofensa para la fealdad que sentía por dentro. Abrí la puerta de mi casa y el silencio me acogió. La casa, que siempre fue mi refugio, mi puerto seguro, ahora parecía vacía y triste. El olor familiar de mis flores en el jardín no me trajo consuelo. Todo parecía diferente, porque yo era diferente. La mujer que salió de esa casa por la mañana, llena de amor y esperanza, ya no existía. Entré y cerré la puerta. Por un largo momento, me quedé allí parada en la penumbra de la sala, solo escuchando el tic-tac del reloj antiguo en la pared, un regalo de mi Javier. Fui a la cocina y, sin encender la luz, puse la bolsa con las chanclas encima de la mesa de madera. Allí, en el centro de mi casa, parecían un insulto, un objeto extraño y feo que no pertenecía a ese lugar. Me senté en una de las sillas y me quedé mirándolas, mientras la noche caía afuera, envolviéndolo todo en la oscuridad. En ese silencio, en esa soledad, el dolor vino con toda su fuerza. No era un dolor agudo, sino un dolor sordo y pesado que se instaló en mi pecho. Repasaba la escena en mi cabeza
una y otra vez. La sonrisa de Alan a su suegra, el abrazo a Fernanda, el desprecio casual con el que me entregó mi regalo, cada detalle era una nueva puñalada. Y me di cuenta, con una claridad que dolía como un hueso roto, de que mi hijo, mi niño, se avergonzaba de mí, vergüenza de mi sencillez, de mi pobreza, de mis manos callosas. No era por el coche, nunca fue por el coche, era por el respeto, era por el reconocimiento, era por el lugar que yo ocupaba en su vida. Y aquel día me demostró, delante de todos, que mi lugar era ninguno. Yo era una reliquia del pasado, una obligación, una nota a pie de página en su historia de éxito. La suegra, con su estatus y su elegancia, era la madre que él quería exhibir. Yo era la madre que necesitaba esconder. El dolor de esa percepción fue lo más amargo que he probado jamás. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas. No tuve hambre, no tuve sed. Solo sentía ese vacío creciendo dentro de mí. Pero entonces, en medio del dolor, algo más comenzó a surgir. Una chispa. No era rabia, todavía no. Era una especie de resolución fría, una calma de acero que empezó a formarse alrededor de mi corazón roto. Amé demasiado, pensé. Amé tanto que me anulé. Lo protegí tanto que nunca aprendió a caminar con sus propias piernas. Le serví tanto que olvidó que yo no era su sierva. Me levanté de la silla y mis movimientos eran lentos, deliberados. Encendí la luz de la sala. Fui a mi cuarto y saqué una vieja caja de madera de debajo de mi cama. Una caja que no abría desde hacía años. Era mi caja de recuerdos, pero no los recuerdos de las fotos en la pared. Eran los recuerdos de papel, las pruebas de mis sacrificios. Me senté en el suelo, puse la caja en mi regazo y la abrí. El olor a papel antiguo llenó el aire. Allí dentro, organizados en sobres, estaban todos los recibos. El comprobante del préstamo que saqué a mi nombre para pagar su carrera de ingeniería. Una deuda que tardé 10 años en saldar. Los recibos de los depósitos mensuales que hacía en su cuenta en los primeros años de casado para ayudar con los gastos. Estaba allí, negro sobre blanco, la prueba de que la casa donde vivía, el escenario de mi humillación, fue comprada con una entrada que salió del dinero de la venta del terreno, que mi marido me dejó. Esparcí aquellos papeles sobre mi colcha de retazos. Eran tantos, comprobantes de pago de la hipoteca de su casa, de meses en los que decía estar apretado, notas de tarjetas de crédito adicionales a mi nombre, que él y Fernanda usaban para sus viajes y sus cenas caras. Miraba aquellos números, aquellos papeles amarillentos por el tiempo, y no sentía tristeza. El llanto había pasado. Lo que sentía era una claridad lacerante. Yo no era su madre, era su banco. Me di cuenta, con una vergüenza que me quemaba la cara, de que yo había permitido esto. En mi amor ciego, en mi afán por darle todo lo que yo no tuve, lo convertí en un hombre débil, un hombre que no sabía el valor del dinero porque nunca necesitó luchar por él, un hombre que no sabía el valor del respeto porque mi amor siempre fue incondicional, sin importar lo que hiciera. Le enseñé a recibir, pero fallé en enseñarle a dar, fallé en enseñarle a ser agradecido. En ese momento, mirando la montaña de Nudetesdem, comprobantes que representaban mi sangre, sudor y lágrimas, tomé una decisión. No fue una decisión de venganza, no penséis eso. Fue una decisión de amor, el tipo de amor más difícil que existe, el amor que enseña, que pone límites, que deja que el hijo caiga para que pueda aprender a levantarse. Necesitaba enseñarle a Alan el valor del respeto, y la única manera de hacerlo era quitarle lo que él más valoraba, mi dinero. Pasé la noche en vela, no con angustia, sino con planificación, mirando cada papel, cada cuenta, cada transferencia. Estaba haciendo un inventario de mi propia anulación, y con cada recibo que miraba, mi resolución se hacía más fuerte. El sol salió y me encontró allí, en el suelo de mi cuarto, rodeada de papeles, pero con una nueva luz en mis ojos. La luz de una mujer que finalmente entendió su propio valor. La mujer sacrificial había muerto la noche anterior. En su lugar nació Ernestina, solo Ernestina. Lo guardé todo de nuevo en la caja, con cuidado.
Me di un baño, me puse ropa sencilla, pero que me hacía sentir fuerte. No comí nada. Me alimentaba una nueva energía. Cogí mi bolso, el mismo que ahora llevaba las chanclas de plástico, que me encargué de mantener allí como un recordatorio, y salí de casa. El día estaba precioso, pero apenas me di cuenta. Tenía una misión. Mi destino era el banco, el mismo banco donde había hecho tantos sacrificios en su nombre. En el camino, sonó mi móvil. Era él, Alan. Mi corazón dio un brinco, un reflejo de años de condicionamiento. Por un instante pensé en contestar, en oír su voz. Quizás llamaba para disculparse, pero sabía que no. Probablemente llamaba para cumplir con su obligación de hijo, para preguntar si mi dolor de cabeza había mejorado. Rechacé la llamada, y con ese simple toque en el botón rojo del móvil, sentí como si estuviera cortando el primer hilo del cordón umbilical que yo misma me negué a cortar durante 35 años. Escribe un amén en los comentarios si todavía estás aquí conmigo y crees en la fuerza de una mujer que decide recuperar su dignidad. Llegué al banco con una calma que asustaría a quien me conociera. Me senté frente a la gerente, una joven llamada Sofía, que siempre me trataba con mucha amabilidad. «Buenos días, doña Ernestina. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una sonrisa. Respiré hondo y la miré a los ojos. «Buenos días, Sofía. He venido a cerrar un ciclo», respondí, y mi voz no vaciló. Vine a ponerme en primer lugar por primera vez en más de 3 décadas. Con la firmeza de una general en su campo de batalla, le expliqué a Sofía, la gerente, exactamente lo que quería. Le pedí el extracto de todas mis cuentas, de mis inversiones, de todo. Le pedí que me mostrara cada salida, cada transferencia, cada débito automático. La joven me miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación, quizás pensando que estaba pasando por algún problema, que alguna persona malintencionada se estaba aprovechando de mí. Mal sabía ella que en realidad me estaba salvando de un aprovechado que yo misma creé y alimenté durante 35 años. Con el dedo índice, que ya no temblaba, señalé la línea que mostraba la transferencia mensual a la cuenta de Alan. «Esta Sofía, quiero cancelarla, inmediatamente». Luego, señalé los datos de la tarjeta de crédito adicional a nombre de Fernanda. «Esta tarjeta, quiero que sea cancelada, bloqueada hoy, ahora». Continué, punto por punto. La paga para la nieta que yo sabía que usaban para otras cosas. La póliza de seguro de vida que tenía Alan como único beneficiario. No estaba actuando por impulso. Cada corte era quirúrgico, pensado durante la larga noche anterior. Sofía me preguntó con toda la cautela profesional si estaba segura. Si no quería pensarlo mejor, quizás llamar a mi hijo. La miré con una pequeña y por primera vez en mucho tiempo verdadera sonrisa. «Mi querida, he pensado durante 35 años. Creo que ya es tiempo más que suficiente. Estoy absolutamente segura». La convicción en mi voz fue tal que no cuestionó más. Simplemente comenzó a teclear en el ordenador, imprimiendo los papeles para mi firma. Cada una de mis rúbricas en aquellos documentos era un paso hacia mi libertad. Al salir del banco, el sol de la mañana parecía brillar más fuerte. Me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de la espalda, un peso que llevaba cargando décadas sin darme cuenta. No era una alegría eufórica, sino una paz profunda, una sensación de deber cumplido, el deber de respetarme a mí misma. Volví a casa y por primera vez desde la fiesta sentí hambre. Me preparé un desayuno sencillo, huevos con chorizo, como le gustaba a mi Javier. Comí despacio, saboreando cada bocado en el silencio de mi cocina. Era el primer desayuno de mi nueva vida. La tormenta no tardó en llegar. Comenzó a media tarde. Sonó mi móvil. Era Alan. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 5 minutos después, sonó de nuevo. Dejé que sonara. A la tercera vez, contesté, manteniendo mi voz lo más serena posible. «Diga». Su voz al otro lado era de irritación. «Mamá, ¿qué está pasando? Fui a pagar la comida con Fernanda en un restaurante y la tarjeta adicional fue rechazada. Qué vergüenza he pasado». No preguntó cómo estaba. Fue directo a su problema. «Ah, qué extraño, hijo mío.
No sé qué puede haber pasado. Debe ser algún problema en el sistema del banco. Últimamente van fatal, respondí con la mayor calma del mundo. La mentira salió con una facilidad que me sorprendió. Estaba acá aprendiendo a jugar el juego. Problema del sistema. Mamá, la cuenta es tuya. Tienes que llamar y resolverlo. Necesito las tarjetas, dijo, con el tono de voz ya subiendo impaciente. Su urgencia por resolver el problema era la prueba de que estaba haciendo lo correcto. No puedo llamar ahora. Estoy ocupada con mis cosas. Intenta usar tu propia tarjeta, hijo mío, sugerí, con una dulzura calculada. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. La simple sugerencia de que usara su propio dinero era un concepto tan ajeno para él que lo dejó sin palabras por un instante. ¿Mi tarjeta? Mamá, sabes que el límite es bajo. Contamos con la tuya para los gastos mayores. Arréglalo, por favor, insistió, casi como una orden. Veré qué puedo hacer más tarde. Adiós, hijo mío. Y colgué antes de que pudiera responder. El segundo acto de la obra comenzó aproximadamente una hora después. Esta vez, quien llamó fue Fernanda. Sabía que sería ella. Alan era débil. Siempre enviaba a su esposa a las batallas, más sucias. Contesté al primer tono, preparada para lo que venía. Ernestina, comenzó sin siquiera un buenas tardes. Su voz era puro veneno. ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cancelaste mi tarjeta? ¿Es algún tipo de venganza ridícula por el regalo? ¡Madura, por el amor de Dios! La escuché en silencio, dejando que derramara toda su arrogancia y su desprecio. No la interrumpí. Dejé que mostrara su verdadera cara, la cara que siempre supe que existía debajo de las sonrisas falsas y los abrazos fríos. Cuando finalmente se detuvo para respirar, respondí con voz baja y firme. Fernanda, la tarjeta era mía. El dinero es mío. No necesito dar explicaciones sobre lo que hago con lo que es mío. Si tienes gastos, usa tu dinero o el de tu marido. Su respuesta fue una risa de escarnio. ¿Nuestro dinero? Eres increíble. Sabes muy bien que Alan no gana lo suficiente para nuestro nivel de vida. Fuiste tú la que nos acostumbró así. Tienes la obligación de ayudarnos. Somos tu familia, gritó. Su lógica era tan retorcida que llegaba a ser impresionante. En su cabeza, mi sacrificio se había convertido en una obligación eterna. Yo era culpable por haberles dado demasiado y ahora era culpable por no dar más. Mi única obligación, Fernanda, fue criar a mi hijo. Y quizás fallé en eso, pero es un fallo que empiezo a corregir hoy. Que te vaya bien, dije, y colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una adrenalina que nunca había sentido. La había enfrentado. Había dicho lo que tenía que decir. Me sentí poderosa. Me senté en mi sillón y una sonrisa de verdad, de satisfacción, apareció en mi rostro. La vieja Ernestina, la que agachaba la cabeza, estaba definitivamente muerta y enterrada. Las llamadas cesaron por el resto del día. Me imaginé el caos que debía reinar en su casa. Me imaginé las discusiones, la incredulidad, la rabia. Probablemente estaban intentando acceder a las cuentas por internet, descubriendo que las transferencias no se harían, que el pozo del que sacaban agua sin cesar se había secado por fin. Sabía que la guerra no había terminado. Solo se estaban retirando para planear el próximo ataque, y yo estaría preparada. A la mañana siguiente, comenzó la nueva estrategia. Mi móvil pitó con una notificación de mensaje. Era Alan, pero no era un texto, era una foto mía, mucho más joven, sosteniéndolo en brazos. Un bebé sonriente. El pie de foto solo decía, ¿recuerdas? ¿Mamá? Se me encogió el corazón. Ese golpe fue bajo. Estaba usando nuestros recuerdos, nuestro pasado, mi amor más puro, como un arma de chantaje emocional. Estaba intentando hacerme sentir culpable. Justo después llegó otra foto. Alan en su graduación, con el brazo sobre mis hombros. Los dos sonriendo a la cámara, yo con los ojos brillantes de orgullo. Lo conseguimos juntos, mamá. Siempre fuimos tú y yo contra el mundo, decía el mensaje. Era una cruel media verdad. Sí, lo conseguimos, pero fui yo quien pagó el precio. Fui yo quien luchó en el mundo para que él pudiera estar seguro detrás de mí.
Estaba reescribiendo la historia para ponerse como un compañero en la lucha y no como el beneficiario de ella. Las fotos siguieron llegando a lo largo del día. Una de una Navidad antigua, otra de un cumpleaños mío. Cada imagen era un pequeño puñal lanzado contra mi corazón. Miraba a esas versiones más jóvenes de mí misma, tan llenas de esperanza y amor incondicional, y sentía pena por ella, pena por su ceguera, por su devoción sin límites. Pero la mujer que miraba el móvil ahora era diferente. Veía la manipulación detrás de la nostalgia. No respondía a ningún mensaje. Mi silencio, lo sabía, era la respuesta más poderosa. Dejarlo en el vacío de sus propios intentos de manipulación lo desesperaría más. Continué con mi día. Cuidé de mi jardín, preparé mi almuerzo, leí un poco de mi libro, pero cada hora el móvil pitaba con un nuevo recuerdo, un nuevo intento de quebrarme. Era una tortura psicológica y él lo sabía. Al final de la tarde, la táctica cambió de nuevo. El teléfono sonó y vi el nombre de Alan en la pantalla. Respiré hondo y contesté, lista para otra ronda. Pero la voz que oí al otro lado no era la suya. Era la voz dulce e infantil de mi nieta, Noemí. «Abuela», dijo, con esa vocecita que siempre me derretía el corazón. «Abuela, ¿por qué estás enfadada con papá?» El golpe fue directo, preciso y cruel. Estaban usando a mi nieta. Cerré los ojos. Una oleada de dolor y rabia. Usar a una niña de 8 años como escudo, como arma, era el acto más bajo y cobarde que podía imaginar. Alan y Fernanda habían cruzado una línea que no creí que fueran capaces de cruzar. Habían metido a la niña en medio de una guerra que no era suya, envenenando su mente con la versión distorsionada de ellos de la historia. «Hola, mi amor. La abuela no está enfadada con papá», dije, forzando mi voz a sonar tranquila y cariñosa. Pero él dijo que sí. «Está muy triste. Abuela, dijo que ya no lo quieres y que ya no quieres ayudarnos. ¿Es verdad?», preguntó, y pude oír la confusión y el dolor en su voz. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No por Alan ni por Fernanda, sino por ella. Por esa alma inocente siendo utilizada como un peón en un juego sucio de manipulación. Ahí supe que necesitaba ser más fuerte que nunca. «Claro que no, mi pequeña. El amor de la abuela nunca se acaba. Pero a veces los adultos tienen problemas que los niños no entienden», intenté explicar de la forma más sencilla que pude. «El amor y el dinero son cosas diferentes, Noemí. La abuela te quiere más que a nada en el mundo y siempre te querré. Pero papá y mamá necesitan aprender a cuidar de sus cosas solos ahora. Ya son mayores». No sé si lo entendió, pero necesitaba decir la verdad, aunque fuera una versión simplificada de ella. «Abuela, ¿entonces todavía me quieres?», preguntó su vocecita con un hilo de esperanza. Esa pregunta me rompió. ¿Cómo se atrevieron a hacerla? Dudar de mi amor, mi ángel, más que a todas las estrellas del cielo. El amor de la abuela por ti no tiene nada que ver con los problemas de los adultos. Escucha, ¿por qué no vienes a pasar el fin de semana aquí en casa? Hacemos esas galletas de canela que tanto te gustan y leemos cuentos. ¿Qué te parece?, propuse, cambiando el foco hacia nosotras dos, hacia nuestro lazo, que era lo único puro que quedaba. Se emocionó al otro lado de la línea. «¿Puedo, abuela? ¿De verdad?». Casi podía ver sus ojitos brillando. «Claro que puedes, mi amor. Pídele a mamá o a papá que te traigan el sábado. Te estaré esperando con la masa de las galletas lista». Sabía que los estaba poniendo en una posición difícil. Si se negaban, serían los villanos a los ojos de su hija. Si aceptaban, tendrían que enfrentarse a mí. Terminé la llamada con un «te quiero» y al colgar, sentí una tristeza profunda por la manipulación, pero también una certeza inquebrantable de que estaba en el camino correcto. Después de mi test, esa llamada, una rabia fría se apoderó de mí, una rabia que nunca antes había sentido. El dolor de la humillación se había transformado en una furia helada por su bajeza moral. Usar a una niña, a su propia hija, como peón, era tocar fondo. En ese instante, cualquier resquicio de duda, cualquier gota de culpa que pudiera sentir, se evaporó por completo. Cogí el móvil y, sin dudarlo, bloqueé el número de Alan y el de Fernanda. Necesitaba paz. Necesitaba proteger mi corazón de su toxicidad.
Las semanas siguientes fueron las más silenciosas de mi vida en mucho tiempo. El teléfono no sonaba con cobros ni chantajes. No había mensajes con fotos antiguas. Solo estaba el sonido de mi propia casa, el tic-tac del reloj, el canto de los pájaros en mi jardín, la radio poniendo mis canciones antiguas. Al principio, el silencio era extraño, casi demasiado ruidoso, pero poco a poco me acostumbré a él y entonces empezó a gustarme. Era la paz que no sabía que necesitaba desesperadamente. Me mantuve ocupada, volví a coser, una pasión que había abandonado para ocuparme de los negocios y problemas de mi hijo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio con otras señoras de mi edad. Empecé a caminar por el parque todas las mañanas. Cada día que pasaba, sentía que me estaba redescubriendo. Yo no era solo la madre de Alan, yo era Ernestina, una mujer con sus propios gustos, sus propias amistades, su propia vida. Y esa mujer estaba floreciendo. Claro que pensaba en ellos. El corazón de una madre no tiene un interruptor para apagarse. Por la noche, antes de dormir, me preguntaba cómo estarían. Me imaginaba las discusiones, el pánico al darse cuenta de que las facturas llegaban y el pozo sin fondo del que sacaban dinero se había secado. No sentía placer en su sufrimiento, que quede claro, pero sentía que aquella era una tormenta necesaria, una fiebre que tenía que quemar para que la enfermedad de la arrogancia y la ingratitud pudiera curarse. El sábado, como era de esperar, Noemí no apareció. Alan me envió un mensaje desde otro número, un texto corto y seco. Noemí está castigada, no podrá ir. Sabía que era mentira. El castigo era para mí, no para ella. No me darían el gusto de ver a mi nieta. Dolió, pero lo acepté. Era una prueba más de su mezquindad. Respondí solo con un «Ok, dale un beso de mi parte» y bloqueé ese número también. No me involucraría más en sus juegos. La primera noticia concreta del desmoronamiento llegó aproximadamente un mes después, del Día de la Madre. Vino a través de Maricruz, una prima lejana que vivía en el mismo fraccionamiento que ellos. Me llamó para preguntar si todo estaba bien, pues los rumores corrían como la pólvora. Me contó, con la voz llena de chismorreo, que había visto a un oficial de justicia en la puerta de la casa de Alan, entregando una notificación, y que el BMW negro con el lazo rojo ya no estaba en el garaje desde hacía unos días. Escuché todo en silencio. Agradecí la preocupación de Maricruz y colgué el teléfono. Entonces la realidad me golpeó. El coche, el símbolo de mi humillación, el gran trofeo de Tatiana, había sido embargado. Probablemente no pagaron la primera cuota del financiamiento. Aquel regalo extravagante, comprado para impresionar y humillar, fue construido sobre una base de arena, al igual que toda su vida. Sentí una punzada de justicia, no lo negaré. Una justicia amarga, pero necesaria. Aparentemente, la pérdida del coche fue solo el principio. Maricruz, oficial de noticias, me contó la semana siguiente que el ambiente en la casa era de guerra. Las peleas eran tan fuertes que los vecinos podían oírlas. Fernanda culpaba a Alan por su incompetencia. Alan culpaba a Fernanda por sus gastos excesivos. Y ambos, estaba segura, me culpaban a mí por todo. Eran como dos niños mimados a los que de repente les quitan sus juguetes y no saben cómo funcionar en el mundo real. Empecé a entender que la lección sería más dura de lo que imaginaba. No estaban aprendiendo a nadar, simplemente se estaban ahogando en sus propias deudas y en su orgullo. El nivel de vida que ostentaban no era sostenido por el trabajo de Alan, sino por toda mi vida de ahorros y sacrificios. Sin mi apoyo, su castillo de naipes se estaba desmoronando de forma espectacular, y el ruido de la caída me llegaba en ecos de chismes y rumores. Recé por ellos. Recé para que, en medio de ese caos, encontraran no la solución fácil, sino la claridad, para que entendieran que el valor de una persona no está en el coche que conduce o en la ropa que viste, sino en el carácter que posee. Recé para que Alan, mi hijo, finalmente se convirtiera en un hombre de verdad, que asume la responsabilidad de sus decisiones y que honra sus raíces, en lugar de avergonzarse de ellas.
Entonces, la crisis alcanzó su punto álgido. Unos 2 meses después de aquel fatídico domingo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, del hospital de la ciudad. Se me heló el corazón. Pensé en Noemí, en un accidente, en lo peor. Contesté con la mano temblando. ¿Familia del señor Alan Morales?, dijo una voz femenina y profesional al otro lado. Sí, soy su madre, respondí con la voz entrecortada. Señora, su hijo ha ingresado en urgencias. Ha tenido un colapso nervioso. El suelo se abrió bajo mis pies. Colapso nervioso. La palabra resonó en mi cabeza. Toda mi planificación, toda mi resolución, toda mi fuerza recién descubierta, todo pareció desmoronarse en ese instante. Madre, el instinto ese que intenté suprimir, gritó más alto que todo. Mi niño estaba en el hospital. El dolor, la preocupación, el pánico, todo volvió de golpe como una avalancha. La enfermera continuó, diciendo que estaba sedado, pero estable, que su esposa estaba allí, pero parecía muy afectada, y fue ella quien proporcionó mi número, diciendo que yo tenía que resolverlo. La ironía de la situación era de una crueldad inmensa. En el momento del colapso, en el momento en que su mundo finalmente se derrumbó por completo, era a la madre humillada y descartada a quien acudían en busca de socorro. Era a mí a quien recurrían para recoger los pedazos. Le di las gracias a la enfermera y colgué. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. Mi primera reacción fue correr, coger mi bolso, ir al hospital, abrazar a mi hijo, decirle que todo estaría bien, que mamá lo resolvería todo. La vieja Ernestina gritaba dentro de mí, queriendo tomar el control, queriendo volver a ser el puerto seguro, el colchón que amortigua todas las caídas. Quería ceder. Dios mío, cómo quería. Pero entonces miré mi mesita de centro. Encima estaba el libro que estaba leyendo con mi club de lectura. Al lado, un trozo de tela con una costura que había empezado. Eran pedazos de mi nueva vida, la vida que estaba construyendo para mí. Si corría al hospital como la salvadora, si pagaba las deudas, si resolvía su desastre una vez más, todo esto sería en vano. La lección se interrumpiría a la mitad. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. Calmé mi corazón en pánico. Sí, iría al hospital. Era mi hijo y lo amaba. No lo abandonaría en un momento así, pero no iría como la salvadora. No iría como el banco, iría como madre. Una madre que ofrece amor, que ofrece apoyo moral, pero que no ofrece soluciones fáciles. Iría para tener la conversación que deberíamos haber tenido hace años. Me vestí con la misma calma deliberada de la mañana en que fui al banco. Elegí mi ropa con cuidado. No quería parecer una víctima, ni una mujer rica. Quería parecer lo que era, una mujer fuerte, digna, que resistió la tormenta y que ahora iba a encontrar a su hijo entre los escombros. Cogí mi bolso y, antes de salir, miré las chanclas de plástico azul que todavía guardaba en un cajón. La lección aún no ha terminado, hijo mío, susurré al silencio de mi casa. El camino al hospital fue la prueba final de mi transformación. No iba a ceder, sino a confrontar. No con rabia, sino con verdad. Iba a ofrecerle lo único que el dinero no podía comprar y lo único que podría salvarlo de verdad, la dignidad de enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Estaba a punto de tener el ajuste de cuentas más difícil e importante de mi vida. Llegué al hospital y el olor a desinfectante y enfermedad me invadió, un olor que siempre me ha causado escalofríos. Caminé por los pasillos blancos y fríos, sintiendo las miradas de otras familias, cada una cargando su propia cruz de preocupación. Mis pasos eran firmes, aunque mi corazón estaba en un tumulto. No estaba allí para llorar ni para lamentarme. Estaba allí para cerrar una herida, aunque para ello tuviera que tocarla con el dedo. Encontré a Fernanda sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Estaba irreconocible, sin el maquillaje impecable, sin la ropa de diseño. Llevaba un chándal sencillo y el pelo despeinado, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía más pequeña, derrotada. Cuando me vio, se levantó de un salto. Por un momento pensé que me atacaría, que me culparía.
Pero no, solo había agotamiento en su rostro. «Está en la habitación 204», dijo, con la voz ronca. La enfermera dijo que solo uno a la vez. «Ve tú. Yo no puedo mirarlo más ahora». No cruzamos más palabras. La hostilidad entre nosotras había sido reemplazada por una especie de tregua forzada por la desgracia. Pasé a su lado y caminé hasta la habitación 204. Me detuve frente a la puerta cerrada y respiré hondo una vez más. Recé un Ave María en silencio, pidiendo a Dios no fuerza, pues fuerza ya tenía, sino claridad. Pedí sabiduría para usar las palabras correctas, para construir un puente sobre el abismo que nos separaba, en lugar de dinamitarlo de una vez por todas. Abrí la puerta despacio y entré. La habitación era pequeña, con la luz tenue de la tarde entrando por la ventana. Y allí estaba él, mi hijo, tumbado en esa cama de hospital, con el suero goteando en su brazo. Estaba pálido, con ojeras profundas. Parecía tan frágil, tan diferente del hombre, orgulloso y arrogante de la fiesta. La visión de él así, quebrado y vulnerable, me golpeó de lleno. Todo mi instinto materno gritó que corriera, lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero me contuve. Me acerqué a la cama en silencio y acerqué la única silla de la habitación. Me senté y simplemente lo observé dormir o fingir que dormía. Los monitores pitaban a un ritmo constante, el único sonido en la habitación. Me quedé allí quizás media hora en completo silencio. Dejé que sintiera mi presencia. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que mostrara que no estaba allí con prisa ni con rabia. Estaba allí por él, pero en mis términos. Finalmente abrió los ojos. Eran los ojos de un hombre perdido. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. «Mamá», susurró con la voz embargada. «Viniste». Ese simple reconocimiento, esa sorpresa en su voz por mi presencia, me dijo todo sobre lo bajo que sabía que había caído. Esperaba el abandono porque sabía que lo merecía. Y mi presencia allí, tranquila y serena, lo desarmó por completo. «Siempre vendré, hijo mío. Soy tu madre», respondí con voz suave. Sus lágrimas aumentaron. Intentó sentarse, pero la debilidad no se lo permitió. «Mamá, lo he perdido todo. La casa, el coche de Tatiana se lo llevaron. Estamos llenos de deudas. No sé qué hacer. Lo he estropeado todo», dijo en un desahogo de autocompasión. Todavía estaba centrado en las cosas materiales, en las pérdidas financieras. La lección aún no había sido comprendida del todo. Extendí mi mano y toqué la suya. Estaba fría. «Las cosas materiales se reconstruyen, Alan, o se aprende a vivir sin ellas», dije con calma. «Lo que me preocupa no es lo que perdiste, es lo que casi destruiste para siempre». Me miró confundido. «¿El qué? ¿Qué destruí?». Su pregunta tan ingenua me mostró la profundidad de su ceguera. Realmente no entendía la magnitud del daño que había causado. «El respeto, hijo mío, el amor, nuestra historia», dije, y mi voz se mantuvo firme, sin temblar. «¿Recuerdas el Día de la Madre, Alan? Yo recuerdo cada segundo. Recuerdo llegar con tu pastel favorito, el mismo que compraba cuando eras un niño, y recuerdo verte entregar las llaves de un coche de lujo a tu suegra, llamándola la mejor madre del mundo. Y después, recuerdo que me entregaste un par de chanclas de plástico, como si yo fuera una obligación, una nota a pie de página. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos, la autocompasión. Empezó a dar paso a la vergüenza. Desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Continué, no para herirlo, sino para que finalmente viera. «No me humillaste con las chanclas, Alan. Te humillaste a ti mismo. Demostraste a todos, pero sobre todo a ti mismo, que tu valor reside en lo que puedes comprar y no en lo que eres. Cambiaste el amor genuino y sacrificial de tu madre por la admiración superficial de personas a las que solo les importa tu dinero». «No quería, mamá, te juro que no pensé», intentó justificarse con la voz entrecortada. «Ese es el problema, Alan. No pensaste», lo interrumpí todavía con amabilidad. «No pensaste en mí, no pensaste en nuestra historia, no pensaste en lo que es correcto. Solo pensaste en ti mismo, en tu imagen, en cómo complacer a tu esposa y a su familia,
Me escondiste, Alan. Te avergonzaste de mí, de tu propia madre, de tu origen. Cada palabra era una verdad que necesitaba oír. No estaba gritando, no estaba acusando con rabia. Simplemente estaba narrando los hechos, despojando la situación de todas las excusas y justificaciones. Le estaba sosteniendo un espejo delante, obligándolo a mirar al hombre en el que se había convertido. Y la imagen que veía, lo sabía, era insoportable. Empezó a sollozar, un llanto convulso que venía del fondo del alma. Ya no era autocompasión, era el sonido de un corazón rompiéndose de vergüenza. Nunca me avergoncé de ti, mamá, logró decir entre sollozos. Me avergoncé de mí mismo. Vergüenza de no ser el hombre que merecías que fuera. Vergüenza de no poder darle a Fernanda la vida que quería sin tu ayuda. Era más fácil fingir que todo era mérito mío. Era más fácil tratarte como un cajero automático que admitir mi propia debilidad. Y en la fiesta solo quería impresionar. Fui un idiota, un débil, un niño. Esa fue la primera cosa verdaderamente honesta que me dijo en años. Finalmente admitió su verdad, su inseguridad, su fraude. Ya no culpaba a nadie. Estaba asumiendo su responsabilidad. Dejé que llorara, que sacara toda esa angustia, toda esa vergüenza acumulada. Solo sostuve su mano, en silencio, sintiendo que en ese llanto había una oportunidad de redención. Cuando los sollozos disminuyeron, saqué un pañuelo de mi bolso y sequé sus lágrimas, como hacía cuando era un niño pequeño que se caía y se raspaba la rodilla. Llorar limpia el alma, hijo mío. ¿Ahora qué vas a hacer?, pregunté, con la voz aún suave, pero la pregunta era directa. No estaba ofreciendo soluciones. Le estaba preguntando cuál era su plan. Le estaba devolviendo la responsabilidad de su vida a sus propias manos. Me miró, con los ojos todavía rojos. No lo sé, no tengo nada. Te tienes a ti mismo, Alan, respondí. Tienes tu salud, tu inteligencia, tu formación, que por cierto pagué con mucho gusto. Tienes una hija que te quiere. ¿No tienes nada? Tienes todo lo que importa para empezar de nuevo. El resto es solo resto. El dinero va y viene, pero la dignidad, una vez que la recuperas, no tiene precio. Se quedó en silencio, absorbiendo mis palabras. La semilla de la verdad había sido plantada. Ahora dependía de él regarla y hacerla crecer. No ofrecí dinero, no ofrecí pagar sus deudas, no ofrecí que volviera a mi casa. Le ofrecí algo mucho más valioso: mi fe en que era capaz de levantarse por sí mismo. Lo traté como el hombre que esperaba que se convirtiera. El respeto, Alan, no se exige, se conquista, continué, día tras día, con actitudes, no con regalos caros, con honestidad, con apariencias, con gratitud, no con ingratitud. Si quieres recuperar mi respeto y, más importante, si quieres respetarte a ti mismo, sabes lo que tienes que hacer. Empiezas a actuar como un hombre. Asume tus deudas, enfrenta a tu esposa, sé un padre de verdad para tu hija. Me levanté de la silla. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. La conversación había terminado. Me voy a casa ahora. Fernanda está ahí fuera. Hablad. De verdad, esta vez, sin gritos, sin acusaciones, como dos adultos que construyeron una vida juntos y que ahora necesitan decidir cómo van a salir del agujero en el que se metieron. Me incliné y le di un beso en la frente. Te quiero, hijo mío. Y es porque te quiero que hice todo esto. Al salir de la habitación, sentí que la misión estaba cumplida. Pasé junto a Fernanda, que me miró con una interrogación en el rostro. Solo asentí con la cabeza, una señal para que entrara. Te está esperando, dije, y continué mi camino fuera del hospital, sin mirar atrás. No, sabía qué pasaría a partir de ahí, pero había hecho mi parte. Le había dado a mi hijo la lección más dura y más amorosa de su vida. Esa noche dormí en paz, una paz que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Había enfrentado mi mayor miedo, el de perder el amor de mi hijo, y había sobrevivido. Más que eso, me había encontrado a mí misma, había redescubierto mi valor, mi fuerza, mi dignidad, y sabía que, independientemente de lo que sucediera con Alan y su familia, yo estaría bien.
Felicidad ya no dependía de él, dependía solo de mí. Los días que siguieron fueron de un silencio profundo, pero un silencio diferente. No era el silencio de la rabia o del rencor, sino el silencio de un campo después de una tormenta devastadora, donde las semillas de algo nuevo empiezan a brotar. No tuve noticias directas de Alan o Fernanda. Volví a mi rutina, a mi club de lectura, a mi jardín, pero algo en mí estaba más tranquilo. Había plantado la semilla. Ahora, el tiempo y sus decisiones dirían si florecería o moriría. Continué mi vida, redescubriendo pequeñas alegrías en cada rincón. La alegría de leer un libro entero en una tarde, sin interrupciones. La alegría de conversar durante horas con mis nuevas amigas, sobre todo y sobre nada. La alegría de simplemente ser. Estaba aprendiendo a ir a habitar mi propia vida, a ser la protagonista de mi historia y no una secundaria en la historia de otra persona. Era una sensación nueva y maravillosa, como respirar aire puro después de años, en una habitación cerrada. Unas 2 semanas después del alta de Alan del hospital, oí crujir la puerta de mi casa. Mi corazón dio un brinco. Fui a la ventana y lo vi. Era Alan. Estaba parado en mi jardín, mirando mis rosas con las manos en los bolsillos. Parecía indeciso, casi con miedo. No vestía su ropa cara, sino unos vaqueros y una camisa sencilla. Respiré hondo y fui a abrir la puerta, sin saber qué esperar, pero con el corazón abierto. No vino a pedir nada. Vino con una pequeña caja de herramientas en la mano. «Hola, mamá. Pasaba por aquí y recordé que dijiste que el estante de la cocina estaba suelto. Pensé en echarle un vistazo», dijo, sin poder mirarme a los ojos. La sencillez del gesto me desarmó. No trajo flores ni regalos caros. Trajo su tiempo. Trajo su trabajo. Era un comienzo, un pequeño pero significativo comienzo. Mientras arreglaba el estante, hablamos. O mejor dicho, él habló y yo escuché. Me contó que habían puesto el apartamento en venta, que se mudarían a un lugar más pequeño, uno que pudieran pagar con su sueldo. Contó que consiguió un segundo empleo por las noches, como conductor de VTC, para empezar a pagar las deudas. Dijo que Fernanda también estaba buscando trabajo. Hablaba con una humildad que nunca le había visto. Ya no había arrogancia en su voz, solo había el cansancio y la determinación de un hombre que finalmente se enfrentaba a la realidad. Me contó que la conversación en el hospital fue lo más duro que había oído jamás y lo más necesario. Se disculpó de nuevo, no de forma dramática, sino con una sinceridad silenciosa que valía más que 1000 palabras. Acepté la disculpa con un asentimiento de cabeza. Sus acciones, a partir de ahora, serían la verdadera petición de perdón. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar lentamente. La reconstrucción fue un proceso largo y difícil para ellos, y yo observé desde una distancia respetuosa. No interferí, no ofrecí ayuda financiera, solo ofrecí mi apoyo como madre. Un plato de comida caliente cuando aparecía cansado, un oído para escuchar sin juzgar, un abrazo que decía «estoy aquí», sin necesidad de palabras. Le estaba enseñando la diferencia entre apoyar y sostener. Pasaron 6 meses. La vida encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. El apartamento de lujo se vendió. Se mudaron a un barrio más sencillo, no muy lejos de mi casa. Alan mantuvo sus 2 empleos y Fernanda empezó a trabajar como recepcionista en una clínica. Estaban cansados, la vida era más dura, pero había una dignidad en su esfuerzo que nunca existió en la falsa riqueza que ostentaban. Estaban construyendo algo real, ladrillo a ladrillo. Alan empezó a visitarme todos los domingos, no por obligación, sino por voluntad. Traía a Noemí y los 3 pasábamos la tarde juntos. La relación con mi nieta floreció, ahora libre de la sombra de la manipulación. Hacíamos galletas, leíamos cuentos y ella me contaba cosas de la escuela con una alegría contagiosa. Alan no me pedía nada. Metvin preguntaba por mi semana, por mi club de lectura, por mis amigas. Se interesaba por mí, por Ernestina. Nuestra relación no volvió a ser como antes. Se convirtió en algo infinitamente mejor. Antes era una relación de dependencia, de un hijo que nunca creció.
y una madre que amaba demasiado. Ahora era una relación entre dos adultos, basada en un respeto recién descubierto, conquistado con mucho sudor y muchas lágrimas. Aprendió a verme como una persona, con una vida propia, y no como una extensión de sus necesidades. ¿Y yo? Yo florecí. Con la paz mental y con mis ahorros ahora sirviéndome a mí misma, empecé a hacer cosas que siempre había soñado. Me uní a mis amigas del club de lectura e hicimos un viaje para conocer Oaxaca. Vimos el mar por primera vez en años. Bailé en una plaza, comí platos que nunca había probado y reí hasta que me dolió la barriga. Descubrí que el mundo era mucho más grande que mi pequeña casa y las preocupaciones por mi hijo. Descubrí en mí una fuerza y una alegría de vivir que estaban dormidas. No necesitaba un coche de lujo para sentirme valorada. Mi valor venía de dentro, de mi historia, de mi resiliencia, de mi capacidad de amar y de, cuando era necesario, amar de una forma dura que enseña. Al negarme a seguir siendo un cajero automático, no solo obligué a mi hijo a encontrar su propio valor, sino que redescubrí completamente el mío. La lección final para mí fue que el amor de madre no es una licencia para la falta de respeto. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás, es decir, no. Es permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones para que puedan convertirse en las personas fuertes y dignas que sabemos que pueden ser. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la más liberadora. Hoy, cuando miro atrás, a aquel Día de la Madre, ya no siento el dolor de la humillación. Siento una especie de gratitud amarga. Aquel par de chanclas de 20 pesos que guardé durante mucho tiempo, como un recordatorio, fue el regalo más valioso que he recibido jamás. Me devolvieron mi vida, me devolvieron a un hijo de verdad. Hace unas semanas hice limpieza en casa y finalmente las tiré. Ya no necesitaba ese recordatorio. La lección estaba grabada en mi alma. Mi hijo se está convirtiendo en el hombre que su padre y yo siempre soñamos que sería. No un hombre rico, sino un hombre de carácter. Un hombre que sabe el valor del trabajo y sobre todo el valor del respeto. Todavía tiene un largo camino por delante, pero ahora camina con sus propias piernas. Y yo estoy aquí, en mi casa, con mi jardín, mis libros y mis amigas, viviendo mi vida en plenitud, apoyándolo desde la distancia, con el corazón en paz. El amor verdadero no consiste en dar regalos caros, consiste en estar presente. Es sobre el respeto, sobre la gratitud, sobre la honestidad de una relación. Fue una lección que aprendimos de la manera más difícil, pero que nos salvó a todos. Y si mi historia puede ayudar a una sola madre, a una sola mujer, a recordar su propio valor y a tener el coraje de exigir el respeto que merece, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Gracias por leer mi desahogo hasta el final. El viaje fue largo y lleno de dolor, pero la paz que encontré al final no tiene precio. Ahora me gustaría mucho saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció mi decisión? ¿Habríais hecho lo mismo en mi lugar? Dejad vuestros comentarios abajo, pues la sabiduría de otras mujeres es un tesoro que debemos compartir. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación parecida, que se anula por la familia y se olvida de sí misma, comparte esta historia. Quizás sea la luz que esa persona necesita para encontrar su propio camino de vuelta a sí misma, como yo encontré el mío. Un abrazo cariñoso a cada una de vosotras, de una mujer que aprendió a quererse. La vida me enseñó que la dignidad es la única joya que nadie puede quitarnos, a menos que nosotras mismas la entreguemos. La mía, la recuperé, y hoy brilla más que cualquier coche de lujo. La relación con mi hijo no es perfecta, pero es real, y por primera vez en mucho tiempo puedo decir, con toda la certeza de mi corazón, que estoy orgullosa de él, y, más importante, estoy orgullosa de mí. Gracias a todas por la compañía en este viaje de recuerdos. Que Dios bendiga a cada una de vosotras con fuerza, sabiduría y sobre todo amor propio. Recordad siempre vuestro valor, pues es inmenso. Sed las reinas de vuestras propias vidas, pues merecéis todas las coronas. Quedad en paz
y nunca olvidéis el poder que existe dentro de cada una.